Si tú has tenido algún problema con alguna persona, mi hermano, que eso no te cierre el corazón a ti para seguir amando a la gente, para seguir amando a tu congregación, para seguir amando a las almas. ¿Qué tal, mis hermanos? Que Dios me los bendiga. Vamos a meditar una vez más en la palabra del Señor y vamos a hacerlo bajo el tema misericordia en medio de la batalla. Hermanos, cuán importante es que nosotros aprendamos siempre a tener misericordia en medio de la batalla. Llegará muchas veces en nuestras vidas cuando vamos a tener que atravesar momentos difíciles, momentos duros, momentos de prueba, tal vez un momento de conflicto, un momento de pleito con alguna u otra persona, porque la Biblia nos enseña, mi hermano, que estamos expuestos nosotros a vivir muchas cosas en esta tierra, aunque el pleito, la discordia, no es algo que nosotros buscamos, pero a veces llegará el momento que se puede presentar en nuestras vidas. Y mira que cuán importante es que nosotros nos mantengamos enfocados siempre en tener misericordia y manifestar el amor de Dios, aunque nosotros estemos pasando un momento de dificultad, un momento de conflicto, un momento de batalla. Mi hermano, es en el momento de dificultad donde nosotros tenemos que manifestar a Dios en nuestras vidas. Es en el momento de dificultad donde nosotros tenemos que demostrar a los demás que verdaderamente Dios está en nosotros. Y para poder entender mejor este tema, yo quiero que me acompañen allí al libro de Primera de Samuel, capítulo 30, mi hermano, en aquella historia, para entrar un poco en contexto, para poder entender lo que estaba pasando aquí. En aquella oportunidad, David estaba viviendo junto a los filisteos, y David era una persona que él estaba batallando para el ejército de los filisteos. Él participaba en aquellas guerras de los filisteos y muchas veces Dios usaba a David, Dios daba victoria a los filisteos a través de la vida de David. Pero llegó en una oportunidad donde los filisteos se estaban alistando para ir a la batalla, pero contra el pueblo de Israel. Y en aquella oportunidad David ya se había preparado también con su gente para batallar contra el pueblo de Israel. David se había unido al ejército de los filisteos para batallar contra el pueblo de Israel. Y mira que los príncipes de los filisteos tuvieron temor de que David los traicione en aquella guerra y los regresaron a su lugar. Vuelve a tu ciudad, les dijo el rey, porque los príncipes desconfían de ti. Pero la sorpresa que se da a David o encuentra a David es que cuando él regresa a su lugar, a su ciudad, al lugar donde él estaba viviendo, los amalecitas habían invadido ese lugar, habían quemado la ciudad y habían tomado a su familia, a sus mujeres, sus hijos, de él y de toda la gente que con él estaba, los habían tomado y se los habían llevado cautivos. Y cuando David llega a ese lugar y encuentra esa situación, dice la palabra que toda la gente que estaba con David se entristeció, David también, al punto que lo querían apedrear a David. Y David, mi hermano, va y busca dirección de parte del Señor y les pregunta si él los podía seguir, y Dios le da la orden: síguelos porque tú los alcanzarás y tú recuperarás todo lo que ellos te han quitado. Mi hermano, pero aquí, en medio de este contexto, sucede algo extraordinario que es una gran lección para cada uno de nosotros. Quiero, mi hermano, que me acompañes ahí al libro de Primera de Samuel, capítulo 30, verso 11, que la palabra dice que la gente que estaba con David hallaron a un hombre en el campo. Mientras ellos estaban yendo a la batalla, la gente que andaba con David halló un hombre allí. Este hombre no había comido ni bebido durante 3 días y 3 noches. Mira que era una persona que estaba a punto de morir. Pero ellos lo hallan a este hombre y lo traen donde estaba David.
Y David dice la palabra que le dio a este hombre de comer y de beber. Mira que cuando David estaba yendo hacia la batalla, de repente viene un hombre, mi hermano, moribundo. Y David allí en esa situación, David lo ayuda, David tiene misericordia de esta persona. David era una persona que iba enfocado en la batalla. Yo me imagino, mi hermano, a una persona que está yendo a un campo de batalla. Él tiene que ir concentrado, enfocado a lo que va a ir a hacer. Pero de repente en ese enfoque, en esa concentración que David con su ejército llevaban, aparece este hombre egipcio. Y David, a pesar de que estaba enfocado en la batalla, David tiene misericordia de esta persona y lo ayuda. Mi hermano, cuán importante es que nosotros podamos tener misericordia de alguien en medio de nuestra batalla. Recuerda que aunque tú te encuentres en una situación difícil, no te olvides nunca de hacer el bien a aquel que lo necesita. No te olvides nunca de seguir haciendo lo que tú vienes haciendo, mi hermano, ayudando a los demás. Porque muchas veces sucede que cuando estamos en medio de la batalla ya no queremos ayudar. El corazón se nos quiere endurecer para ya no extender la mano a aquellas personas que lo necesitan. Cuando antes estábamos bien y veíamos a una persona en la calle, nosotros nos compadecíamos, teníamos misericordia de ellos. Pero cuando ya estamos en una situación difícil, cuando estamos atravesando un momento de batalla, un momento de dificultad y vemos a una persona en la calle, ahora nuestro corazón se quiere endurecer. Ahora ya no queremos ayudar a la gente, a los demás, a nuestros hermanos. Y no podemos permitir eso, mi hermano. Lo que Dios quiere de nosotros es que nos mantengamos fieles, con amor, con misericordia, con bondad, aún en medio de nuestras dificultades. Porque ¿sabes qué? La misericordia que nosotros tengamos de alguien muchas veces nos conducirá a la victoria en medio de nuestra dificultad. Porque David ayudó a este hombre sin saber quién era. David le extiende la mano a este hombre, le da de comer y le da de beber. Y le pregunta, ¿quién eres tú? Yo soy un egipcio, le dice esta persona, siervo de una amalecita. Hemos ido a cierto lugar y hemos conquistado aquel lugar, pero como yo estaba enfermo, mi amo me dejó abandonado. Y David le dice, condúceme donde están esas personas. Y este hombre los lleva hacia allá. Mira que este hombre del cual David tuvo misericordia es el instrumento de Dios para guiarlo a David hacia el lugar donde estaba el enemigo y poderle dar la victoria. Aquel que David nunca se imaginó tal vez que ese gesto de amor lo conduciría a la victoria. Dios lo usó para guiarlo a David hacia la victoria. Dios lo usó para guiar a David hacia la victoria. Mi hermano, aún en medio de tu dificultad, mantente fiel en amor y en misericordia, porque tal vez eso será lo que Dios use para conducirte a ti a la victoria. Tal vez tú te has cerrado mucho ahora en tu momento difícil, ya no quieres amar, ya no quieres perdonar, pero lo que Dios desea de ti es que tú tengas misericordia para que Él te dé la victoria. Mi hermano, recuerda que es necesario mantenernos fieles a Dios, aún en nuestro momento de dificultad. Si tú has tenido algún problema con alguna persona, mi hermano, que eso no te cierre el corazón a ti para seguir amando a la gente, para seguir amando a tu congregación, para seguir amando a las almas. Y ruega a Dios que te ayude en medio de esa situación. Mira que David tuvo misericordia de este hombre egipcio y fue el instrumento de Dios para guiarlo hacia ese lugar de victoria. ¿Y sabes qué? Lo que la Biblia nos revela allí, vamos a leer allí en 1 de Samuel, capítulo 30, verso 18. Dice la palabra que David libró todo lo que los amalecitas le habían quitado. David lo recuperó. Nada se quedó con el enemigo, todo Dios se lo devolvió, porque Él tuvo misericordia aún en medio de su batalla. Y eso es lo que Dios quiere, mi hermano, de cada uno de nosotros. Si tú quieres que todas las cosas que tú sientes que el diablo te ha quitado, que tu enemigo te ha quitado, ¿sabes qué? No te olvides de amar, porque Dios regresará a ti todo lo que tú sientes que ya se fue. Si tú sientes que tu hijo se ha ido, si tú sientes que tu matrimonio se está destruyendo, cualquier cosa
que tú sientas que has perdido, mi hermano, en medio de ese amor que tú manifiestes en todo momento, Dios te lo va a devolver. Ten certeza que nuestro Dios es fiel y nuestro Dios es poderoso. Que Dios te bendiga.